Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de ondas de sonido. Empecemos leyendo el enunciado. La velocidad del sonido en metros por segundo depende de la temperatura de acuerdo con la expresión velocidad es igual a 331,5 más 0,607 T sub C, donde T sub C es la temperatura en escala Celsius. En aire seco, la temperatura disminuye cerca de 1 grado Celsius por cada 150 metros de aumento en la altura. A. Suponiendo que este cambio es constante hasta una altura de 9000 metros, ¿cuánto tardará el sonido desde un avión que vuela a 9000 metros en llegar al suelo en un día en que la temperatura en la superficie es de 30 grados Celsius? B. Compare este valor con el tiempo que sería necesario si el aire tuviera una temperatura constante de 30 grados Celsius. ¿Qué tiempo sería mayor? Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En este caso nos menciona que tenemos un avión que está volando a 9000 metros de altura. En este caso nos piden determinar el tiempo que demora el sonido en llegar desde justamente la posición del avión hasta la superficie del suelo o de la tierra, que se encuentra a una temperatura de 30 grados Celsius. Hay que considerar algo que es muy importante. Si bien es cierto, el sonido tiene una cierta velocidad y que normalmente es constante de acuerdo a las características de un medio, justamente si las características del medio cambian, entonces la velocidad del sonido también lo hace. Una de esas características podría ser la temperatura, como dice el problema. La velocidad del sonido en el aire depende de la temperatura justamente del aire. De acuerdo a lo que dice el problema, acá, a nivel de la superficie, la temperatura es 30 grados Celsius. Es decir, a 0 metros de altura, su temperatura es 30 grados Celsius. Vamos a colocarlo eso como dato importante. Tenemos acá, cuando Y es 0, la temperatura es 30 grados Celsius. Eso es un dato del problema. Eso lo podemos ilustrar acá, por ejemplo, en un plano cartesiano. Cuando la altura es 0, la temperatura, vamos a colocarlo acá, es 30 grados Celsius. Pero además menciona el problema que 150 metros más arriba, su temperatura disminuye en 1 grado Celsius aproximadamente. Entonces decimos, cuando la altura es 150 metros, la temperatura baja en 1 grado Celsius. Por lo tanto, se sobreentiende que a esa altura la temperatura debería ser 29. Podemos justamente ese par ordenado o esos datos podemos ilustrarlo acá. Hace un momento dije, para una altura 0, acá lleva de 0, la temperatura es 30. Ahora vamos a colocar acá a una altura de 150. Podemos establecer que la temperatura ahí sería 29. Acá tenemos entonces el primer dato, aquí el segundo dato. Ahora, 150 metros más arriba, vamos a suponer que tenemos por acá, a una altura ya de 300 metros, la temperatura tiene que disminuir igual 1 grado menos, es decir, 28 grados Celsius. Entonces vamos a colocar por acá 300, y su altura tiene que ser, su temperatura tiene que ser, ahora menos, ¿no? Tiene que ser 28 grados Celsius. Vamos a ver por acá, ya está. Son puntos que están saliendo básicamente de trabajar la relación entre la altura con la temperatura. Y podemos seguir obviamente así, ¿no? Podemos marcar varios puntos para distintas alturas. Pero aquí lo que es muy importante, ustedes pueden ver, que estos puntos se van a ir acomodando conforme una recta. Porque la relación aquí básicamente es lineal.
por cada 150 metros de altura, la temperatura va a disminuir en 1 grado Celsius. O sea, va a ser constante esa variación. Entonces, al momento de observar los puntos, me puedo percatar de que la relación entre esos puntos va a ser básicamente una recta, ¿no? Donde se sobreentiende que a más altura, justamente menos temperatura. Aprovechando eso, podemos justamente encontrar una relación entre la temperatura con la altura, tomando en cuenta que tienen una relación lineal. Para eso vamos justamente a recurrir a la ecuación de una recta, que lo conocemos. A ver, tenemos bastante claro que la temperatura, en este caso como variable dependiente, es igual a mx más b, ¿no es cierto? Así normalmente se escribe una ecuación lineal. Pero en este caso x va a ser representado por la letra y, que en este caso es la altura. Entonces vamos a cambiarlo. En lugar de x, le colocamos y, digamos. Y. Y podemos ajustar a esta recta estos valores de acá. Por ejemplo, vamos a trazar por acá una pequeña línea para separar. Una pequeña línea. Ya está. Podemos decir, cuando y es 0, la temperatura tiene que ser 30. Ah, perfecto. Cuando este es 0, esta temperatura tiene que ser 30. Por lo tanto, yo tendría acá 30 es igual a, recuerden, y es 0 se va, ¿no? Temperatura 30 y solamente me quedaría B. Ah, mírenme, ya hemos determinado el valor de B. Ya tenemos el valor de B. Ahora, ¿qué más? También podemos, por ejemplo, ahora para determinar el valor de la pendiente M, podemos recurrir a este dato de acá. Cuando la altura es 150, la temperatura es 29. Cuando la altura es 150, la temperatura es 29. Entonces, colocamos acá, 29 es igual a M, Y que es 150, más B, pero B vale 30. Si 30 pasa a restar acá, me da menos 1. Y el 150 pasaría a dividir. Entonces, ¿cuánto me da el valor de la pendiente? Me da menos 1 sobre 150. Entonces, también ya conocemos acá el valor de la pendiente. Por lo tanto, podemos decir que la temperatura es igual a la pendiente. ¿Y cuánto vale? Menos 1 sobre 150. Primero colocamos mejor B, que es el valor positivo. Sería 30 menos el valor de la pendiente. El valor de la pendiente es negativo, por eso le puse menos. Menos 1 sobre 150Y. Ahí está. Bien, entonces en este caso ya tenemos la relación de la temperatura con la altura. Tratándose de que es un problema de ondas de sonido, y que seguramente la velocidad de sonido va a cambiar de acuerdo a la temperatura del medio, pues hay que recurrir justamente a esa relación. ¿Cuál es esa relación o ecuación? Velocidad del sonido es igual a 331,5 más 0,607 temperatura en grados Celsius. De esta última ecuación, T es la temperatura en grados Celsius y B sub S la temperatura del sonido desplazándose por el aire. De aquí puedo deducir que mientras más alta sea la temperatura del aire, pues la velocidad de sonido va a ser mayor, miren. Y eso repercute de forma muy importante en nuestro problema. ¿Por qué razón? Porque si el avión está a 9000 metros, genera un sonido y el sonido va a ir hacia abajo, cuando el sonido pase o se mueva hacia abajo, la temperatura sé que va a ir aumentando, ¿no? Más abajo más temperatura, más arriba menos temperatura. Conforme el sonido se va yendo hacia abajo, entonces su temperatura va a ir aumentando. Y si va aumentando su temperatura, pues la velocidad del sonido también va a ir haciéndose cada vez mayor. Entonces acá, primera conclusión. Cuando se da el sonido de arriba hacia abajo, no se mueve con una velocidad constante, sino que esa velocidad va a ir variando. Justamente, me piden determinar en qué tiempo el sonido llega hasta acá, considerando que la velocidad es variable. ¿Cómo podemos desarrollar entonces hasta aquí este problema?
Tal vez podemos reemplazar esta ecuación en esta otra para tener una relación directa entre velocidad y posición vertical, entre altura. Recuerden que hay una ecuación que relaciona la velocidad con la posición, ¿no? Velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, si yo reemplazo esto acá, tendría una relación entre velocidad con posición y por ahí podría buscar una solución. Vamos a ver. Tenemos velocidad, nada más velocidad, se sobreentiende que es la velocidad del sonido en el aire, es igual a 331,5 más 0,607 temperatura en grados Celsius. Aquí está, es 30 menos 1 sobre 150 y de altura. Ya está. Esto lo puedo pasar a multiplicar con esto y esa cantidad sumarlo con el de acá. Y tenemos velocidad es igual a 349,7. Esto pasarlo a multiplicar acá, miren que me va a dar negativo, entonces de acá menos, el resultado de esto con esto me sale 0,004047y. Ya tenemos, miren, una relación entre la velocidad del sonido del aire con la altura. Y ahora sí viene nuestra definición. Recuerden, velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Pero en este caso la posición es una posición vertical, ¿no? Es decir, tendríamos que cambiarle por la letra Y. Otra cosa que aquí es muy importante, y es que el sonido se está dirigiendo hacia abajo. Es decir, la velocidad va a ir aumentando, pero al mismo tiempo Y va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces es necesario, de todas maneras, colocarle acá un signo negativo. ¿Ya? Es necesario colocarle un signo negativo. Muy bien. Entonces, vamos a escribir esta ecuación acá. Tenemos velocidad es igual a menos, vamos a colocarlo con rojo acá para no olvidarnos, menos la derivada de la altura con respecto al tiempo. Ya está. Y eso podemos justamente, esto de acá, podemos colocarlo acá. A ver cómo sería. 349,7 menos 0,0047y. Recuerden que todo esto es velocidad, ¿no? Todo esto es velocidad. Vamos a colocarlo así. Esta velocidad, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? A menos derivada de y o de altura con respecto al tiempo. De esta última ecuación, esto que lleva y, esta expresión que lleva y, lo junto con ese diferencial. Tendría que pasar a dividir. Y este diferencial de tiempo tendría que pasar arriba, ¿no? Entonces tendríamos a ver acá. Tendríamos diferencial del tiempo es igual a menos, voy a colocar acá el menos con rojo, menos diferencial de altura sobre 349,7 menos 0,0047y. Ahí está. Ya tenemos. Simplemente hice un cambio de posición entre estas dos expresiones. Nada más. Integramos. Por arriba y por abajo. Perdón, por la izquierda y por la derecha. A ver, el sonido se genera aquí. El sonido se genera acá. ¿En qué momento se genera el sonido? Ah, miren, se genera a 9000 metros de altura. Perfecto, entonces digo, cuando Y es 9000, justamente el sonido se genera arriba, ¿no? Por lo tanto, el tiempo recién empieza a contabilizarse. El tiempo sería 0. Yo quiero el tiempo para cuando el sonido llega acá. Ah, entonces, cuando su altura ahora es 0. Cuando la altura es 0, ahí quiero saber cuánto es el tiempo. Perfecto, integramos esta expresión. Acá se puede integrar asumiendo de que esto, por ejemplo, podría ser un 1, aplicando el cambio de variable. También podría integrarse con sustitución, integración directa, ¿no? Pero vamos a hacer, a ver, por cambio de variable. Sería entonces, a ver, vamos a colocarlo así. CAU, vamos a colocarlo acá, CAU igual a todo esto, ¿ya? 349,7 menos 0,004047y. Acá diferenciamos U
Esto por ser constante se va y esto de acá, esto es constante, queda, ¿no? Porque está multiplicando a y. Sería menos 0,004047 y la diferencial de y es d de y, ¿cierto? D de y. Y acá podemos despejar el diferencial de y si deseo. Diferencial de y es igual a, este menos pasa por acá, sería menos diferencial de u sobre, vamos a colocarlo acá, 0,004047. Ya está. ¿Qué pasó? El menos pasó aquí y esta cantidad que está multiplicando pasaría a dividir. Ahí tenemos la diferencial de y. Bueno, ahora sí, reemplazamos este mu, ese diferencial de ese mu acá y ese diferencial de y lo reemplazamos acá. ¿Ya? A ver, tenemos lo siguiente. Vamos a separarlo acá. Vamos a separarlo. Ahí está. Bien, a ver qué tenemos por aquí. Integral y diferencial del tiempo es tiempo, ¿no? De 0 a tiempo me va a dar tiempo. Ya está. Integral, vamos a ver acá, menos diferencial de y. Perfecto, voy a colocar el menos primero, ¿ya? Menos, ¿ya? Diferencial de y, acá está el diferencial de y. Vamos a colocarlo. Sería, a ver, menos diferencial de u sobre, 0,004047. Eso sería el diferencial de y, ¿no? Menos diferencial de u sobre 0,004047. Entre todo esto, que es u, ¿no? Acá está, ¿ven? Todo esto es u. Vamos a colocarlo así. Todo eso es u. Muy bien, pero miren, menos y menos da más. Se va a ir los signos negativos. Y esta cantidad lo paso para acá, lo saco. Sería tiempo es igual a 1 sobre 0,004047. Y tendría integral de diferencial de u sobre u. Y eso es logaritmo de u. ¿Ya? Pero u también ya lo conocemos, ¿no? U está acá, miren. Sería 349,7 menos 0,004047y. Ya está. ¿De dónde evaluamos esto de acá? Lo vamos a evaluar, vamos a colocar así, desde los 9000 hasta 0, ¿no? Como está la integral, desde los 9000 hasta 0. Muy bien, recordemos que cuando tenemos una integral, por ejemplo así, y lo vamos a evaluar desde a hasta b, eso es igual a escribir logaritmo de ¿qué? De b menos logaritmo de a. Y por propiedad esto es logaritmo de b sobre a. Eso es lo que voy a hacer acá con esta expresión. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Voy a reemplazar esto aquí, en este y lo voy a colocar en la parte del numerador, en la parte de b. Y esta de acá luego lo reemplazo en y eso se va a colocar en la parte del denominador. Entonces vamos a ver qué tenemos. Tiempo es igual a 1 entre 0,004047 logaritmo, vamos a ver acá, si yo lo reemplazo acá, se va a esta parte, me queda solamente 349,7. Ahora esto lo reemplazo acá, sería 349,7 menos 0,004047 por 9000. Y cerramos el paréntesis. Ahí está. Hacemos el cálculo para esto y el tiempo nos da 27,2 segundos. Ahí está. 27,2 segundos. ¿Qué se entiende con esto? Que justamente debido a las variaciones de altitud van a haber variaciones de velocidad del sonido. Tomando en cuenta todas esas variaciones desde los 9000 hasta los 0 metros, el tiempo que demora en llegar el sonido acá
debería ser 27,2 segundos. Ahora, la otra parte del problema dice, hay que considerar que la temperatura es constante y es 30 grados Celsius. Hay un detalle. Si es que la temperatura se considera como 30, se supone que estamos hablando de la máxima temperatura, ¿no? Por lo menos acá. Por lo tanto, se supone que la velocidad también va a ser la mayor. Y si la velocidad va a ser la mayor, el tiempo que demoraría, pues tiene que ser menor al calculado de manera real. Muy bien, vamos a calcular la velocidad. La velocidad, vamos a colocar velocidad a 30 grados Celsius. Tenemos velocidad es igual a 331,5 más 0,607 por 30. Y la velocidad nos da 349,7 metros por segundo. Es decir, si en la segunda parte asumimos que la temperatura es constante y es 30 grados Celsius, el sonido bajará con una velocidad también constante de 349. ¿Cuánto tiempo demora en recorrer o en descender los 9000 metros? Bueno, es fácil, ¿no? El tiempo tendría que ser distancia sobre velocidad. ¿Cuánto es la distancia? 9000. Y la velocidad es 349,7. Haciendo la división, tenemos que el tiempo es 25,7 segundos. Entonces, asumiendo que la temperatura es constante de arriba hasta abajo, el tiempo que demoraría es de 25,7 segundos, menos que el tiempo real, ¿no? Como uno puede observar. Muy bien, jóvenes, ha sido un problema bastante interesante, bastante aplicativo, espero que me hayan comprendido. Muy bien, muchas gracias, nos vemos en un próximo video.